trabajando apasionados por Dios. Está ocupando el primer lugar. Nos levantamos pensando en el trabajo, nos acostamos pensando en el trabajo, vivimos trabajando y llegamos a una descompensación en todas y cada una de las otras áreas de nuestra vida. Miren, nos hemos dejado envolver por el afán de alcanzar los objetivos que el mundo nos ha planteado. Hoy en día, tristemente, el dinero se ha vuelto un fin y ha dejado de ser un medio. Yo no vengo a decirles que el dinero no es importante. Sí, es importante como medio, pero no se nos puede llegar a convertir en lo primordial en nuestra vida. Tu vida es muy importante, por eso no debes cambiar salud por nada. ¿Y sabes qué es lo triste que está pasando hoy en día? Que la gente trabaja media vida para pagar la salud deteriorada. Todo por el descuido que tenemos de nuestro cuerpo. No tenemos hoy la disciplina de comer porque no tenemos tiempo. No me alcanza el tiempo. Yo salgo de mi casa y ya voy tarde. Llego al trabajo y ya tengo tantas cosas. Y llega la hora de almorzar y lo aplazamos, y así lo hacemos una semana, otra semana, y nos ufanamos. No, yo estoy acostumbrado a comer tarde. A veces hasta paso de largo porque es que no tengo tiempo. No me alcanza el tiempo. Miren, ¿cómo sería si realmente tuviéramos un buen estado físico, un buen estado emocional? ¿Cómo sería si empezáramos a examinar nuestro interior y sanar las heridas que aún quedan? ¿Cómo sería si nos frenáramos y miráramos bien detenidamente cuánto tiempo invertimos en nosotros mismos, cuántas preocupaciones por estar bien, por tener una vida diaria equilibrada? ¿Por qué hemos cambiado nuestras prioridades? ¿Por qué en un momento dado somos de aquellos que de lunes a sábado la prioridad es material, luego su cuerpo, porque si no, ¿cómo produce? Gastando el tiempo y el esfuerzo en conseguir dinero para satisfacer las necesidades básicas, afanosos en qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, pero también para las necesidades que nos vamos creando. ¿Y qué pasa el domingo?
Pues que en muchos el domingo es para sí, porque después de tanto trabajo, es que si usted supiera la semana que he tenido, entonces empezamos a cambiar. Y ese domingo, pues es que ya no tengo tiempo. Mi casa está desordenada, no tengo la ropa al día y tengo tantas obligaciones, de tal forma que nuestra prioridad de lunes a domingo cambió ostensiblemente. Y eso estoy describiendo normalmente una semana. Es el único día que tengo para mí. Es el único día que me dedico a mí. Entonces puedo levantarme más tarde. Mi Dios me entiende. Él sabe cómo ando. Y entonces puedo mandarme a arreglar, porque tengo que estar bien presentadita, bien presentadito. Y tengo que alistar lo de la semana, porque si no, con las carreras, pues ¿qué voy a hacer? Pero ¿qué pasa si en un momento dado cambian las circunstancias? Uno mira a la persona en los trotes y de pronto cambió las circunstancias. ¡Wow! Cambian las circunstancias y empezamos a buscar a Dios con angustia. Y muchas veces hasta decimos, ¿sí ve? Es que hasta mi Dios se pone en contra de uno. Y no nos damos cuenta que todo es porque nos hemos dejado enredar en los afanes del mundo. Sí, es cierto. Andamos en distancias, en trancones. Los que estamos aquí en Bogotá aprendemos a medir el tiempo y que las congestiones nos quitan parte de nuestra vida diaria. En la actualidad el mundo nos ha dado prioridades diferentes. Hoy hablamos de cultivar el cuerpo y lo hemos endiosado. A partir de la pandemia muchos cambiaron la prioridad del cuerpo a darle prioridad al alma en un exceso de presente. Y cuando uno pregunta, ¿quién ocupa el primer lugar en tu vida? Todos sacamos pecho y decimos, Dios. Primeramente, Dios. Para mí Dios es lo más importante. Pero ¿qué pasa? Que esa respuesta de Dios, si lo vamos a evaluar, y si realmente Dios es tu prioridad, ¿cuánto tiempo gastas diariamente en escuchar, estudiar, entender la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo gasta diariamente en oración? ¿Cuánto tiempo gasta diariamente en poner por obra la palabra de Dios? No es contestar, es demostrar. Y a veces somos de los que decimos, yo no tengo por qué demostrarle a nadie. Y es cierto, tú no tienes por qué demostrarle a nadie, porque Dios sabe lo que tú haces. Por eso nos atrevemos a afirmar que Dios es nuestra prioridad en nuestra vida. Y Dios sabe cómo yo ando, y Dios sabe cómo yo estoy. Y cuando vamos a ver en nuestra evaluación, escasamente le dedicamos un par de horas a la semana. Y muchas veces es porque, pues hombre, hay que ir, toca ir. Es tan fácil afirmar que Dios es nuestra prioridad, pero difícil demostrar que en verdad nuestra afirmación es real. ¿Y sabes por qué? Porque cuando te miras al espejo espiritual, sigue siendo el mismo, haciendo lo mismo, justificando lo mismo y excusando lo mismo. Dios sabe cómo ando. Dios sabe lo que tengo.
Y Dios sabe cuándo yo lo busco. Todo porque estamos pensando en nosotros. Todo porque estamos parados en nosotros. Todo porque el yoísmo sigue imperando en nosotros. Muchos creen en Dios, pero viven tan alejados de Él. ¿Realmente le amamos o es más una emoción? ¿Cultivamos una relación diaria en oración y estudio de la palabra de Dios? Ya es tiempo. Démosle la importancia que requiere a la vida devocional constante. Alguien me preguntaba, pastor, ¿qué es devocional? ¿Devocional es que yo me siento y estudio la palabra? No. Devocional es la devoción que tú tienes para vivir la palabra después de haberla aprendido. Y eso se hace diariamente. Ese es el devocional. No es sentarse a leer un versículo, es caminar en el versículo diariamente. Esa es la diferencia. Nuestra vida debe ser una vida de devoción, una vida devocional. Y eso entonces, ¿a dónde nos lleva? A que le vamos a dar la importancia que requiere y lo vamos a buscar cada mañana y vamos a empezar a estar en la presencia de Dios. Todo porque le damos la prioridad. Todo porque Él ocupa realmente el primer lugar, no en mi boca, sino en mi corazón. Y eso ya es diferente. Miren, Él siempre espera que nosotros ordenemos nuestras prioridades. No esperes a estar en angustia para acudir a Él. Acude a Él para evitar las angustias. Por eso la palabra de Dios nos dice que la prioridad es el Espíritu. Y entonces yo ya estoy en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Yo lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. Que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Miren el orden que tiene el Señor. Habla del espíritu, porque si el espíritu gobierna, ¿cómo va a estar el alma? Muy diferente. ¿Y cómo va a estar el cuerpo? Es que para nosotros, los verdaderos seguidores de Cristo, la prioridad es la comunión personal. ¿Con quién? Con la Trinidad, a través de la palabra de Dios y la oración. Haciendo todo lo que el Padre le agrada. Poniendo en práctica a cada paso lo que el Hijo nos enseña. Dejándonos guiar por el Espíritu Santo. En servicio en cualquier área, mediante los dones espirituales que se nos ha concedido, congregándonos para fortalecernos y ayudamos mutuamente. Miren la diferencia. Si tú partes desde el Espíritu, va a haber una comunión. Si tú partes desde el alma, va a haber una emoción. Y si tú partes desde el cuerpo, va a haber una carnalidad o deseo. Mucho se nos queda en deseo. Mucho se nos queda en la emoción. ¿Cuánto llega a la parte espiritual? Todo porque hemos cambiado las prioridades. Por eso no podemos olvidar que desde Génesis, Apocalipsis encontramos que el Señor es un Señor de orden. Siempre ha sido un Señor de orden. Que como Padre
anhela que nosotros como hijos vivamos una vida de manera sabia, desde la sabiduría de Él y no desde nuestra sabiduría. Una vida ordenada en cada área de nuestra vida, para que podamos aprovechar al máximo cada una de las bendiciones que nos da. Miren, nosotros deberíamos aprovechar al máximo la bendición, porque para que nosotros le amemos es necesario amarnos primero. Por eso, si nos amamos y nos cuidamos, si aprendemos a depender de Él y a vivir de la palabra de Dios, todo lo demás viene por añadidura. Y entonces ya estamos en Mateo capítulo 6, versículo 33. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les serán añadidas, porque Él tiene el poder de hacerlo. Miren la diferencia. Todos nos vamos para las añadiduras. ¿Quién de nosotros no quiere ser bendecido? Todos queremos ser bendecidos. Pero ¿por qué andamos sobre la añadidura y no nos vamos un poquito más atrás? El Señor dice que busquemos el reino de Dios y su justicia. Es la justicia de Dios. Y Dios es justo con nuestra mente, con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. ¿Acaso en el Señor, cuando yo busco el reino, no soy transformado? ¿Acaso en el Señor, cuando yo busco el reino, no soy diferente? Eso dice la palabra. Hasta dice que somos nuevas criaturas. Es que no nos hemos dado cuenta que nuestra vida es tan importante que hasta somos canal de bendición, porque es a través de ti que fluye el Espíritu Santo para bendecir a otros. Es tanta la bendición que tú vas a poder bendecir a otros. Tú puedes con las personas compartir tu experiencia con el Señor y servir de consuelo, servir de base, servir de fortalecimiento a las personas que te rodean. Y entonces, ¿eso qué significa? Que tú y yo somos las manos del Señor en su obra, en esa obra transformadora. Que tú eres la persona llamada a transformar no solo tu casa, sino cada lugar donde vas. Es por esto que cada uno de nosotros debemos buscar a cada paso esa sanidad plena. Porque si no estamos sanos, no vamos a poder estar equilibrados. ¿Cuál ha sido el problema durante todo este tiempo? Que tenemos exceso de presente. Entonces nos estresamos. Que tenemos exceso de futuro. Entonces la depresión nos alcanza. Que tenemos exceso de pasado. Entonces la amargura empieza a echar raíces. Y entonces vemos cómo, en lugar de ser esas personas fuertes en nuestro caminar, empezamos a ser enclenques espiritualmente. El Señor nos quiere amar y nosotros amamos al prójimo. El amor hace parte de nosotros. Déjate amar por Dios. Somos tan ateos. Y entonces alguien me decía: pastor, ¿cómo así? ¿Por qué usted dice que somos ateos? Porque si negamos a Dios, ¿quién es el que niega a Dios? El ateo. ¿Eso qué significa? Que somos cristianos de palabra, negando a Cristo, negando al Padre y al Espíritu Santo en acción. ¿Por qué? Porque hemos cambiado nuestras prioridades. Muchas veces hemos dejado de ser instrumentos del Padre para ser simples comunicadores.
Por eso la palabra nos habla de que seamos santos, que debemos ser santificados. Oremos para que el Espíritu Santo nos muestre los hábitos, costumbres que afectan negativamente nuestra vida, para que los llevemos a la cruz y experimentemos la libertad que Cristo ya nos dio. Vivamos vidas equilibradas buscando el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Quién de nosotros no ha oído hablar de Dios? ¿Quién de nosotros no ha compartido de Dios? ¿Quién de nosotros no nos han compartido de Dios? Por eso, no pelees con Dios. No dudes de Dios. No te vayas por las añadiduras. Examinas cuáles han sido tus prioridades antes de decir que no has visto o sentido nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado que se dice: yo fui a una iglesia, hice una oración de fe y yo salí yo? Hace tanto tiempo. Pero ¿qué pasó? Que fue algo sentimental, momentáneo, que no te llevó a nada porque no pasó de ahí. Se quedó en esa mente y muchas veces no permitió que el Espíritu Santo pudiera entrar y hacer trabajos. ¿Y todo por qué? Porque tus prioridades siguen siendo las mismas. Sigues estando en la prosperidad material. Porque siempre tu oración sigue basándose en esa prioridad. Tu tiempo sigue basándose en esa prioridad. Tu testimonio sigue basándose en esa prioridad. Todo lo que haces gira en torno a esa prioridad. Lo material nos está carcomiendo. Está carcomiendo la sociedad, y por eso tenemos el mundo que tenemos. Es que el exceso de trabajo. Es que ¿cuál es tu reclamo? ¿Cuál es el reclamo que tú le podrías hacer a Dios? ¿Cuál es el reclamo que sales a decirle que no te escucha? Si es que Él te ha escuchado, lo que pasa es que tú no has organizado tus prioridades. Siguen siendo tus prioridades. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú sales a reclamar que Dios tenga prioridad de ti cuando tú no tienes prioridad de Él. Miren, organiza tus prioridades. Ve a la palabra de Dios y ordénalas de acuerdo a la voluntad del Padre y no de acuerdo a tu voluntad. Es que yo estoy que oro para que el Señor cambie mi familia. Mientras que tú no cambies, tu familia no va a cambiar. Siempre estamos buscando que otros hagan lo que nosotros deberíamos hacer. Porque como verdaderos creyentes e hijos de Dios, se espera que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Que tus palabras, tus acciones demuestren la realidad de vivir conforme a la palabra de Dios. Pero si a nosotros nos preguntan sobre Deuteronomio 6:5, todo el mundo no lo sabemos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y las demás cosas serán añadidas, y nuestra prosperidad vendrá de Dios, porque nos dará estrategias para crecer espiritualmente, y ese crecimiento espiritual se va a ver en lo físico. ¡Wow! ¿Amamos realmente a Dios?
o solo de palabra. Es que es con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y entonces cuando unimos las tres se vuelve una prioridad en nuestra vida. Todo mi ser amando, todo mi ser sirviendo. Wow. Por eso nuestra primera prioridad es la Trinidad, dándonos ese crecimiento espiritual. Pero ¿sabes cuál es la segunda prioridad? La segunda prioridad es la familia. Hechos capítulo 16 versículo 31. Cree en el Señor Jesús y tu familia, y tú y tu familia se salvarán. Sí, es cierto la importancia en la preparación bíblica. Es cierto la habilidad en la palabra de Dios. Wow, saberla de memoria, aconsejar a otros sobre el amor de Dios, darles versículos bíblicos, mostrar exteriormente tanta espiritualidad. Pero ¿has visto tu hogar? ¿Cuántos hogares son un pedazo de infierno en este mundo con diablo propio? Qué triste. ¿Cuánto tiempo al día está dedicando exclusivamente a tu familia? Hoy en día, tristemente, la gente labora, está en función de una empresa, y el amor es darles todo lo material, que no les falte nada, pero está faltando ese miembro de la familia. Mi esposo, mi esposa, mi padre, mi hijo son tan responsables. Uno no los ve porque se la pasan trabajando. ¿Y la familia? Es la base de la sociedad. Por eso la sociedad está como está. Porque las familias están cada uno por su lado. No solamente el tiempo que pasa trabajando para ganar el dinero necesario para atender las necesidades de su familia. Evalúa el tiempo que se sienta con la familia para compartir, conversar, planificar, distraerse, enseñar. ¿Acaso la familia no es el regalo que Dios nos ha dado? ¿Acaso la familia no es aquellos seres maravillosos que el Señor nos entrega? Tanto afán de formar familias desde la procreación. Afanosa la gente por tener un hijo. Afanosa la gente por tener un esposo o una esposa. Lo estás viendo desde la soledad o desde el compartir. ¿Para qué te metes a hacer las cosas que no tienes tiempo de hacer? ¿Para qué te metes a hacer las cosas que no tienen la prioridad en tu vida que deberían tener? Estamos viendo una sociedad donde los hijos han sido abandonados, donde los padres han sido abandonados. Un padre y una madre son capaces de levantar 5 hijos, y 5 hijos no son capaces de cuidar a un padre y una madre. Somos capaces de crear hijos, de traerlos al mundo, pero no somos capaces de responder por ellos. Una sociedad irresponsable con sus miembros, una familia irresponsable con cada uno de los miembros de su familia. ¿Realmente tu familia es el regalo que Dios te ha dado? ¿O es el estorbo que te ha tocado? No te esfuerces en amar. Hazlo de todo corazón. Eso es algo que sale. Ama a aquellos seres queridos
quiera a esos seres amados, para que el día de mañana no tengas que ir a rasgarte las vestiduras cuando ya se han ido. Hazlo ahora para que mañana no tengas que decir: se fue y no tuve tiempo de decirle las cosas que habían en mi corazón. ¿Por qué no lo hacemos ahora que tenemos tiempo? Mira, debemos identificar esas marcas negativas que han estado por años. ¿Te has sentado a evaluar esas palabras, esas maldiciones proferidas, esas peleas, esas palabras que han salido, esos pensamientos que has tenido? Busca la manera que sean sanadas y restauradas para que podamos comenzar un tiempo de bendición. Empieza un tiempo diferente con tu familia, sabiendo que la mejor medicina es el perdón. No salgas a orarle al Señor por una familia que no se ha convertido, si el primero que debes convertirte eres tú al Señor. Ora más bien para que tu testimonio, ojo, para que tu testimonio y la promesa del Señor se cumplan en tu familia. Sí, tu familia va a ser salva cuando tú lo lleves a la salvación. Cuando tu testimonio haga que tu familia quiera también estar y participar del Señor. Es que eres tú y tu familia será salva por medio de tu testimonio, de tu compromiso, de tu fe. ¿No te has dado cuenta que eres tú el que acercas o alejas a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos? Tú eres la Biblia que tu familia lee. Tú eres la Biblia que tu familia escucha. Tú eres la Biblia que tu familia vive en la práctica. Mira, si eres hijo, ama y respeta a tus padres, como lo indica la palabra de Dios. Si eres el jefe de familia, propone en tu corazón hacer que todos conozcan de Dios. Sirve por convicción y no por imposición. Si eres cónyuge, busca entre los dos siempre la armonía y el estar de acuerdo. ¿Acaso has olvidado que tú y yo estamos llamados a procurar el bienestar espiritual de nuestra familia? ¿Eres tú el llamado a poner en orden tu casa? Eres tú el llamado a guiar para que cada uno cumpla el rol que le corresponde acorde a lo que dice la palabra de Dios. Combata con amor y con ejemplo la negligencia. Combata con amor y ejemplo el ceder las funciones que le corresponden. Si no ha tomado el rol de sacerdote quien le corresponde, si quien da las órdenes no da testimonio, por tanto no tiene autoridad, si cada uno hace lo que se le da la gana, si no es un hogar sino un hotel, es tiempo de frenar y empezar a cumplir realmente lo que nos corresponde. Oremos para que sea el Espíritu Santo que nos guíe, el Hijo nos dé las enseñanzas y el Padre nos bendiga en este trabajo para que la palabra de Dios nos dé los preceptos, porque al estar nuestra casa en orden, no solo nuestra familia se salva, sino que nuestro hogar será un cielo aquí en la tierra, y el Padre y el Hijo podrán habitar no solo en el corazón de cada uno, sino que harán morada en nuestra casa, fomentando cada día la unión, la comprensión, todos jalando para el mismo lado,
preocupándonos unos por otros, como dice la palabra. ¿Qué diferencia cuando realmente nosotros vemos las prioridades del Señor? La primera prioridad es Dios, la segunda prioridad es la familia y la tercera prioridad es el servicio. Josué capítulo 24 versículo 15 dice: si no quieren ser obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron allá en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Mire el servicio tan diferente. Todos tenemos el llamado de servir. Dejemos de pensar que Dios tiene hijos predilectos, que el servicio es la muestra del amor de Dios y Él cuenta con cada uno de nosotros para extender su obra. Tú y yo somos parte activa del cuerpo de Cristo. Tú y yo disponemos el corazón, asistimos regularmente a todas y cada una de las enseñanzas en el templo, compartimos con la familia de Dios, con nuestras familias, orando por las necesidades propias y de las que nos rodean, dando testimonio en palabra y acción, viviendo en un evangelio práctico. Eso es lo que hay en nuestra vida. Eso es lo que estamos viviendo. ¿O hemos cambiado las prioridades? Es que el servicio también hace parte de la prioridad. Pero una de las inquietudes que siempre salen a la vista es: ¿y qué pasa si yo no tengo en cuenta esas prioridades? ¿Qué pasa si no tomo las prioridades de la palabra, esas prioridades que Dios nos da? Pues sencillo. Entonces puedes abrir tus ojitos y mirar a tu alrededor. Y entonces, ¿qué vas a encontrar? Que se lucha tanto por tener que después se esclaviza por cuidar lo que se tiene, a tal punto que la ambición desvía a la humanidad y se pierde el camino de querer volar. Y lo más triste, compran lo que no necesitan muchas veces con dinero que no tienen para agradar a gente que no vale la pena. Que la sociedad que tenemos está tan mal que las fechorías de los malos como por el silencio cómplice de los buenos. Eso pasa por no tener las prioridades en orden. Si tú no cultivas la parte espiritual, se es tomado por la parte emocional, donde el dolor condiciona la estructura, engañándose a sí mismo por no reconocer que detrás de toda enfermedad física hay un trastorno emocional, porque todo trastorno mental tiene impacto en la percepción, los procesos afectivos, los procesos cognitivos, el estado de ánimo, la conducta, la capacidad para crear y mantener relaciones interpersonales. Todo como consecuencia por no tener en cuenta las prioridades del Señor. Tengamos presente lo peligroso que es de vivir con las prioridades invertidas, y que el Señor es un Señor de orden, que la característica de nosotros como cristianos es tener las prioridades en orden. Realmente nuestra prioridad, tuya y mía, es glorificar al Señor, caminando en su palabra, siguiendo las enseñanzas de Jesús, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Esa es la prioridad. Ese es el orden que deberíamos tener en nuestra vida. Así no saldríamos a quejarnos de lo que nos está pasando. Así no saldríamos a quejarnos de lo que se está viviendo. Así no saldríamos a criticar lo que los demás hacen. Empezaríamos por nosotros mismos, por cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra manera de vivir. Si tú cambias, tu alrededor cambia. No busques que los demás cambien si tú no cambias.
Mantente firme en la palabra del Señor. Sé celoso de las enseñanzas del Señor. Deja de confrontarte con la palabra del Señor y aprende a entender la palabra del Señor. ¿Cómo es de diferente la vida cuando se confía en el Señor? Yo no voy a decirte que no vas a tener dificultades, no. Pero lo que sí te puedo decir es que las dificultades van a tener una actitud diferente tuya, porque ya no la vas a enfrentar solo, vas a estar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y cuando realmente pertenecemos a la familia de Dios, nos ayudamos unos con otros, nos fortalecemos unos con otros y tenemos comunión unos con otros. ¿Quieres ser un bendecido del Padre? ¿Quieres ser enseñado por el Hijo? ¿Quieres ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Quieres aprender más de la palabra? Cambia tus prioridades y el Señor va a cuadrar tu tiempo. Qué hermoso es cuando nosotros andamos en la agenda del Señor y no en nuestra agenda. Qué hermoso y qué diferente es cuando tenemos la agenda en coordinación con el Señor. ¿Sabes cuál es el problema? Que eso requiere esfuerzo y nosotros somos tan cómodos. Eso requiere salir de nuestra comodidad. Eso requiere un cambio para vivir unas vidas en el Señor y dejar de vivir una vida a nuestro acomodo. Por eso ahí donde estás, órale al Señor, ve a Él, aprovecha el tiempo y dile que tú quieres ser diferente, que quieres unas prioridades diferentes, que en esa prioridad la Trinidad va primero, la familia va segundo y el servicio va tercero. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso, porque tenemos que reconocer, Señor, que no siempre has estado en primer lugar, que hemos justificado y excusado, Señor, tantas veces, Padre misericordioso, el estar contigo y el compartir contigo, que hemos, Señor Padre misericordioso, dado prioridad a tantas necesidades, a esas necesidades que nos ha creado el mundo, en ese agobio, Señor Padre misericordioso, de tener más, de ser más y de mostrar más. Padre bueno, mientras que Jesús nos enseñó la humildad, el mundo nos ha enseñado la altivez. Mientras que Jesús nos enseña la compasión, el mundo nos ha enseñado la altivez y el orgullo. Papito Dios, mientras que Jesús hablaba de morir, nosotros hablamos de vivir en el yo. Por eso, Padre bueno, hoy venimos a ti, Padre misericordioso, porque queremos empezar, Señor, a cambiar nuestras prioridades. Papito Dios, a amarte y amar todo lo tuyo, Señor. Que empecemos a hacer tu voluntad, Padre amado, y que apartemos, Señor, nuestra voluntad. Que nuestro deseo más grande sea servirte. Que nuestra emoción más grande es estar en tu presencia. Y que el pensamiento más grande es caminar en las enseñanzas de tu Hijo. Hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque entendemos, Señor, que con ese yoísmo, Padre misericordioso, que hemos caminado, tú has tenido misericordia de nosotros. Pero que tu palabra nos dice que hoy nos podemos levantar, que hoy podemos retomar el camino, Padre misericordioso, venir a la cruz a crucificar nuestra carne,
para empezar a caminar en el Espíritu, donde tú, tu Hijo, tengan cabida en nosotros, en nuestra casa y en nuestra vida diaria. Que podamos decir como el salmista, que al abrir los ojos te busco y al anochecer estoy cobijado en ti. Que estamos bajo tus alas, siempre seguros. Que cada día el Espíritu Santo nos revela más y más de tu palabra, porque en ese compromiso sincero caminamos más en ti y menos en nosotros. Papito Dios, que la palabra pase del pensamiento al corazón para una verdadera transformación, y que realmente seamos esos adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu, porque nuestro espíritu está por encima y anhela más y más de tu palabra, y en verdad, porque vivimos el evangelio práctico en nuestra vida diaria. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, porque tú, Señor, no solo nos enseñas, sino nos exhortas a evaluarnos con tu palabra para saber realmente dónde estamos ubicados. Gracias, Señor, porque en ti, Padre misericordioso, no hay intermedios. O es blanco o es negro, o es sí o es no. No es quizá, tal vez o después. Es el sí y ahora, tomados de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo, guiados y protegidos por el Espíritu Santo a la luz de la palabra. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén, amén y amén. Esta